Saludos cordiales a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de este canal. Es para mí un gusto poder saludarlos y bendecir su vida a cada uno por nombre, juntamente con sus familiares que están en casa. Un saludo muy cordial a todos los hermanos de bachillerato. Es por ustedes que estamos haciendo estos videos sobre el curso de santificación. Miren, queridos hermanos, el día de hoy vamos a ver este curso tan enriquecedor que es el curso de santificación. En el video pasado vimos el curso de justificación. Ahora vamos a ver el de santificación. Muy bien, vamos a entrar de lleno. Nuestro objetivo con este curso es conocer acerca de las verdades posicionales de nuestra santidad o de nuestra santificación y ver la manera en que los creyentes pueden creer hacer realidad en su vida lo que Dios ha provisto para cada uno de ustedes, concerniente al tema de la santificación, por supuesto. Vamos a ver 7 puntos en este curso, 7 puntos. En este curso vamos a entrar de lleno al primer punto, donde vamos a ver la definición de lo que es santidad. Recuerde, primer punto, vamos a ver la definición de lo que es santidad. Para comprender correctamente lo que es la santificación, primeramente tenemos que entender qué es la santidad. Y para eso vamos a ir a la concordancia Strong para ver la definición bíblica y buscar la palabra santificación y santidad en la concordancia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver dos palabras hebreas que corresponden al Antiguo Testamento. Recuerde que la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, ¿verdad? Y también el Nuevo Testamento fue escrito la mayor parte en griego. Entonces vamos a ver tanto puntos de vista del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Miremos entonces dos palabras hebreas en el Antiguo Testamento. La primera palabra hebrea que vamos a ver y vamos a definir es la palabra Kodesh. Este es un atributo para Dios, Kodesh. Voy a hacer la aclaración. Vamos a ver dos puntos de vista, dos palabras hebreas, uno para Dios y uno de los requisitos del ser humano ya nacido de nuevo. En el Nuevo Testamento vamos a ver dos palabras griegas, uno para Dios y uno de los requisitos para el ser humano ya nacido de nuevo. Muy bien, teniendo esto en mente, vamos a regresar a la palabra Kodesh. Y si usted tiene una concordancia Strong, usted la puede buscar, encontrar en el numeral 6944. Apúntelo. ¿Qué significa la palabra Kodesh? Kodesh significa lugar o cosa sagrada, santidad, cosa dedicada, lugar sagrado, santo, santísimo. Esta palabra Kodesh, santo, santísimo, son únicamente atributos que solamente Dios posee, santo y santísimo. Y la segunda palabra, que es Kadosh, la palabra Kadosh va a la concordancia Strong en el numeral 6918. 6918, que es uno de los requisitos del nombre. Kodesh entonces significa consagrado, dedicado y santo. Estos ya es para el hombre nacido de nuevo. Entonces, Kodesh es atributo de Dios, santo, santísimo, y Kadosh es consagrado y dedicado, o sea, al hombre. Muy bien, ahora vayamos al Nuevo Testamento. Aquí vamos a hacer la misma dinámica, el mismo ejercicio. Dos palabras
En el Nuevo Testamento encontramos dos palabras, uno para Dios, que es un atributo de Dios, y el otro para el ser humano. La primera palabra que encontramos en el Nuevo Testamento, la palabra griega, es hagiosuni. Repito, hagiosuni. Y está en su numeral 42 de la concordancia Strong. Hagiosune significa sagrado, sacro, santidad. Son atributos de Dios. Es sagrado, es lo sacro, de la santidad de Dios. Eso es hagiosuni, que le corresponde a Dios. Pero la segunda palabra, hagios, que es en su numeral 40, significa separado. Implica en un sentido moral y espiritual. Entonces el hombre tiene que ser hagios, separado en un sentido moral y espiritual, que es un requisito del hombre que ha nacido de nuevo. Bueno, mirando estas 4 palabras, 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento, vamos a continuar también con una definición de un diccionario bíblico, ¿verdad? Pero recapitulemos. Kodesh, atributo de Dios. Santo, santísimo. Kadosh es requisito del hombre, consagrado y dedicado y santo. En el Nuevo Testamento tenemos hagiosuni, que es sagrado, sacro, santidad, que es atributo de Dios, y la otra palabra es hagios, que es separado en un sentido moral y espiritual para el hombre. Pero no nos quedemos ahí, vamos a lo que yo le mencioné. Vamos a ver lo que dice también un diccionario bíblico. El diccionario también encontramos 2 puntos de vista de lo que significa santidad y santificación. Muy bien. El primer punto que encontramos en el diccionario que nos tira 2 definiciones, una para Dios y una para el hombre. Vamos a ver lo que dice el diccionario bíblico. A la hora de buscarlo, buscamos la palabra santidad, significa es la característica de Dios al hablar de su absoluta pureza y moral. Eso es santidad. Lo voy a repetir. Santidad es la característica de Dios al hablar de su absoluta pureza moral. Esto es para Dios. Muy bien. Ahora en el segundo punto vamos a ver la santificación del hombre nacido de nuevo. El diccionario define que es el estado del hombre quien por la fe, ha sido unidos en Cristo, cuya perfecta justicia se les aplica. Es una cualidad moral del carácter y la acción por nosotros. La morada del Espíritu Santo. Recuerde que nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Entonces esa acción por nosotros, por ser la morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros participamos de la naturaleza de Cristo, o sea, ser justos, y consentimos ser gobernados por el Espíritu Santo. Vamos a la Biblia en 1 Corintios y vamos a ver 3 pasajes poderosos. Busque su Biblia, por favor. Vayamos a 1 Corintios, su capítulo 1, verso 30. Esto yo lo mencioné en el curso anterior, que es justificación. 1:30. Dice así. Búsquelo, si no anote la cita. 1 Corintios 1:30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire, la última parte dice que Él nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y santificación es lo que estamos viendo. Y si vamos al a la segunda carta de Corintios, avancemos ahí por favor al capítulo 7, verso 1. Vamos a encontrar
2 de Corintios 7:1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos, mire esta palabra aquí, es muy importante. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Mire, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, cuando nosotros nos estamos refiriendo a que la santificación o la santidad viene, es porque nos tenemos que limpiar de toda contaminación de la carne. No tenemos que andar más en la carne, ni las obras de la carne, porque entonces ya no estamos actuando espiritualmente, sino estamos actuando carnalmente. Y tenemos que vivir practicando la santidad. Eso quiere decir que cada día debemos de apartarnos para Dios. Recuerde que la palabra hagios es una palabra griega del Nuevo Testamento que significa separado, que implica en el sentido moral y espiritual. Usted tiene que ser separado para Dios, hagios, ¿verdad? Y kadosh en el Antiguo Testamento es consagrado y dedicado hacia Dios. Entonces, vamos también a ver lo que dice Romanos 6:22. Quiero reforzar estos dos pasajes de Corintios. Romanos 6:22, por favor. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire, Romanos 6:22. Lo voy a repetir, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, que nosotros ya hemos sido libertados del pecado, porque ya no vivimos en el pecado, ya no vivimos en la carne, ya estamos separados para Dios y ya somos siervos de Dios. Entonces tenemos como consecuencia o como regalo o como un fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo maravilloso que encontramos en este curso de santificación y en el verso de Romanos 6:22. Entonces no es un logro, recuérdenlo bien, es importante, no es un logro personal. Es igual que la justificación, es gratuita, sino que por la gracia de Dios, como hijo de Dios, nos da derecho de ejercer la santidad. Nos hace santos. La santidad nos es dada en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y somos nacidos de nuevo. Entonces, así como en el Antiguo Testamento, que es Jehová el que santifica a Israel, según Éxodo 31:13, Él es el que nos santifica a nosotros también. Vayamos a Éxodo, por favor. Éxodo 31:13. Éxodo 31:13, apunte la cita, si no búsquelo conmigo ahí rápidamente. Aquí lo tenemos, dice, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Oiga, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¡Wow! Éxodo 31:13. De la misma forma, en el Nuevo Testamento, es Él quien nos santifica a nosotros, los redimidos. Él murió por nosotros. Él ya nos pagó la redención. Mire, vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ya la sabemos por el curso de Espíritu, Alma y Cuerpo, pero Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz, dice, santifique
por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible. O sea, irreprensible significa santo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando sea guardado, debemos de apartarnos para el servicio de Dios. Irreprensible quiere decir santo, quiere decir completo, que no tengamos nada de que nadie nos tiene que señalar, tenemos que ser íntegros en su palabra. Entonces, aquí habría una pregunta muy importante. ¿El Espíritu Santo es quien nos santifica? Vamos a ver. Según Romanos 15:16, vamos a Romanos, por favor. Romanos 15:16. El Espíritu Santo es quien nos santifica hoy en día. Romanos 15:16, por favor, búsquelo. Dice, para ser ministro. Oiga, la palabra ministro significa servidor. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, o sea, nosotros, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¡Wow! Muy bien. Entonces aquí en Romanos 15:16 nos da la definición bíblica de lo que es santidad, ¿verdad? Y ya vimos el primer punto de lo que es la definición de lo que es santidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, y lo que dice el diccionario bíblico. Recuerde, todo tiene que estar basado a la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces la palabra Kodesh significa santo, santísimo, un atributo de Dios, y Kadosh es consagrado y dedicado, es requisito del hombre. En el Nuevo Testamento es Hagiosune, es sagrado, sacro, y santidad, que es atributo de Dios. Y encontramos Hagios, que es separado para el servicio de Dios en un sentido moral y espiritual, que es un requisito del hombre ya nacido de nuevo, de verdad. Entonces el diccionario dice que es la santidad es la característica de Dios al hablar de su absoluta pureza. Y por al hombre dice que es que hemos sido unidos en Cristo, cuya perfecta justicia se nos aplica. Muy bien, vamos a ver el segundo punto de 7. En el segundo punto vamos a definir lo que es santificación. Vamos a definir lo que es santificación. Primero, ¿a qué se le llama santificación? La respuesta es sencilla. Lo que es apartado, separado o consagrado a Dios. Muy bien. A eso se le llama santificación. Lo que es apartado, separado o consagrado a Dios. También es la transformación ética o moral que corresponde a quienes entran en la redención con Dios. Por eso decíamos anteriormente que parte de la moral del hombre tiene que cambiar, porque la moral tiene que afinarse, tiene que ver los principios y valores del ser humano, pero los principios y valores tienen que ser buenos valores, buenos principios, para que estos principios y valores que nos daban nuestros abuelos eran buenos, esos sí valían la pena. Esos principios y valores pues sí tenían peso anteriormente. Yo recuerdo que estos principios y valores se daban en casa, no se dan en la escuela. Esto es responsabilidad de los padres, mostrar los principios y valores, ¿verdad? Entonces, recuerde, es la transformación ética o moral que corresponde a quienes entran en relación con santidad a Dios. Entonces, miremos aquí una aclaración un poquito más larga de lo que es santificación. ¿Qué es santificación? Es el acto que Jesucristo hizo por los suyos, derramando su sangre, separándolos y adquiriéndolos
por su muerte para Dios. Y después capacitándolos para un culto nuevo y espiritual por medio de Él y para una vida de santidad. Entonces, esto es lo que es santificación. Recuerde que estamos viendo el segundo punto, que nos corresponde. Y estamos definiendo lo que es santificación. Bueno, pasado al otro punto, es lo que Jesucristo ha hecho todo por nosotros, derramando su sangre, separándonos a nosotros para apartarnos para el servicio, capacitándonos para ser nuevos hijos, para tener una vida nueva de santidad. Bueno, entonces, queridos amigos y hermanos, en el Antiguo Testamento, la santidad de los hombres se consideraba de una forma ceremonial. ¿Por qué era ceremonial? Porque muchos pasajes en el Antiguo Testamento, como Éxodo 29:1, Dios hacía un llamado a la santidad a través de sus profetas y los escritos de Moisés. En el Antiguo Testamento, la palabra usada para santidad o santificación era la misma, y es Kodesh, que significa la separación de lo que es para Dios, ¿verdad? Oiga bien, se lo voy a repetir. Santidad, santificación, palabra Kodesh, significa la separación de lo que es de lo común o de lo inmundo. Ahora, consagración es lo que es divino, sagrado, puro, y era aplicada a Dios, ¿verdad? Era aplicada a los objetos institucionales y era aplicada a los hombres. 3 puntos importantes. A Dios, a los objetos y a los hombres, ¿verdad? Muy bien. Recordemos estos 3 puntos importantes porque vamos a ver cada uno de estos 3 puntos importantes. 1, a Dios, aplicada a objetos e instituciones. Y 3, aplicada a los hombres. Miremos punto por punto. Miremos el punto número 1, que corresponde a Dios. A Dios significa su separación de trascendencia sobre toda la creación. En resumen, es su supremacía, majestad y reverencial gloria. En Levítico 19:2, usted va a encontrar: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 19:2. Ahora, vayamos al punto 2, aplicada a objetos e instituciones. Son santas y santificadas en sí mismas, sino en el uso, como cosas apartadas del uso común y dedicadas al servicio de Dios, ¿verdad? Son objetos e instituciones. Como objetos tan diversos podemos decir el tabernáculo, los muebles del tabernáculo, los insumos, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, las ofrendas, el agua, las vestiduras sacerdotales, e inclusive vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo, por favor. Éxodo 29:37. Levítico 8:10, vamos primero. Levítico 8:10. Vamos a Levítico, su capítulo 8, verso 10. Dice, aquí está. Vamos a ver lo que era separados del uso común y para Dios. Dice 8:10. Dice, y tomó Moisés del aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Entonces eran separados del uso común
dedicados al servicio de Dios. El tabernáculo, el día de reposo, los muebles y artículos del templo eran santos, ¿verdad? No en sí en lo que es, sino en el uso. Por último, el tercer punto era aplicada a los hombres, ¿verdad? Eh, Regresemos. Puntos importantes sobre la santidad. A Dios, aplicada a objetos e instituciones. Y 3, aplicada a los hombres. 3. La aplicada a los hombres. La santidad a los hombres se considera más frecuentemente como su santidad ceremonial, que proviene de actos adecuados de consagración, una justicia ética. Y le puedo dejar citas de referencia como Éxodo 29, 1 y 2, Éxodo 19, 2 al 6 y también Salmos 15 del 1 al 5. Apunte sus notas, por favor. Punto número 3 de 7. En el punto 1 vimos la definición de lo que es santidad. En el punto 2 vimos lo que es santificación. Y en el punto número 3 vamos a ver por qué es instantánea la santificación. Oiga, mire, no se va a confundir, por favor, porque en el otro punto vamos a ver que la santificación también es un proceso. Pero aquí vamos a ver por qué es instantánea la santificación. Es instantánea, pero también es un proceso. Bueno, como dijimos anteriormente, la santidad es la obra de Dios en la vida de los creyentes. Que todas aquellas personas que ya han nacido de nuevo y se inicia en el momento en la cual la persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, ¿verdad? Esta es la instantánea, ¿verdad? Entonces aquí podemos hacer una pregunta muy importante. ¿En qué momento inicia el proceso de la santificación? ¿En qué momento se inicia ese proceso? La respuesta es sencilla: al nacer de nuevo. O sea, el punto número 2 o el curso número 2, que es el nuevo nacimiento. Entonces, esta es la santificación instantánea. Cuando se nace de nuevo, en automático, usted está siendo apartado para Dios. Usted está siendo santificado para Dios. Dios, en ese momento, por gracia, un regalo que no merecíamos, nos ve santos, apartados para Él. Muy bien. La base efectiva de esta santificación es instantánea, es la sangre del nuevo pacto. La sangre de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Recibimos la santificación como un título. Esto significa que Dios nos declara santos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Somos un pueblo santo, un especial tesoro para Dios. Es a través de la obra del Espíritu Santo. Según Hebreos 9:14, apúntelo. Hebreos 9:14 nos está hablando del nuevo pacto. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios apartó a su pueblo Israel y le dijo: porque tú eres un pueblo santo para Dios, Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Deuteronomio, apunte la cita, porque no tengo mucho tiempo. Aquí está Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Dios. Dios es que lo ha escogido para que usted sea un pueblo especial. Deuteronomio 7:6. Entonces, vamos a ver 7 puntos importantes. Delante de Dios somos santos ahora por algunas razones. Le voy a dar 7, hay más, pero le voy a dar 7. 1, el Padre, según Efesios 1:4. 2, por Cristo, es por su sangre, según Hebreos 9:13 al 14. 3, por el Espíritu Santo, según 1 Corintios 6:11, Romanos 15:16. 4,
porque ahora estamos en Cristo, según 1 Corintios 1, 2, 5, en su nombre, según 1 Corintios 6, 11, y 6, por su entrega, según Efesios 5, 25 y 26. Y por último, número 7, porque la Biblia nos llama santos y justificados, según Hebreos 9, 13, 14, Romanos 6, 22, Hechos 20, 32, incluso Efesios 1, 4. Muy bien. Entonces, ser santo es ser apartado para Dios y ser consagrado a Dios. Lo voy a repetir. Ser santo es apartado para Dios y ser consagrado a Dios. Vamos a ver el punto número 4 de 7. Ya vimos los tres primeros. En el punto número 1 dijimos la definición de lo que es santidad. En el punto número 2, la definición de lo que es santificación. En el punto número 3, miramos por qué es instantánea la santificación. Y ahorita en el punto número 4, vamos a especificar cuándo la santificación es un proceso, ¿verdad? En el punto anterior dijimos que era instantánea, al momento que usted nace de nuevo. Ahora, ¿cuándo es un proceso? Para comprender mejor este proceso, repasemos los conceptos de justificación. ¿Qué es justificación? Justificación es acto soberano de Dios por el cual, por su gracia y en base a su pacto, declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo Jesucristo. Eso es justificación. Vayamos a Romanos, su capítulo 5, del verso 1 al 5. Voy a leer únicamente los primeros dos versículos. Romanos 5, del 1 al 5. Muy bien, voy a leer los dos primeros. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, basados a lo que he leído estos dos versículos, se extiende hasta el número 5, pero justificación es un acto soberano de Dios, por el cual, por su pura gracia y en base a su pacto, el nuevo pacto declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo Jesucristo. O sea, todos nosotros, que todos aceptamos y creemos en Jesús, nos hace aceptos ante Él. Nos acepta como hijos, ¿verdad? Muy bien, recordemos que el nuevo nacimiento es nuestro espíritu, es vivificado. Y un requisito para la santificación es haber nacido de nuevo. Recuerde esto, un requisito para la santificación es haber nacido de nuevo. El proceso de la santificación lo vamos a ver ahorita. Mire, la santificación es un proceso que afecta nuestra alma. ¿Qué es nuestra alma? Según el curso de Espíritu, Alma y Cuerpo, son nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Entonces, ¿por qué es un proceso? Porque tenemos que renovar nuestra alma, tenemos que renovar nuestros pensamientos, tenemos que renovar nuestras emociones, tenemos que renovar nuestra voluntad. Es de tiempo presente, es ahora, ¿verdad? Esto es de hacerlo ahora. Se inicia después que hemos sido justificados y cuando nacemos de nuevo, esa es la instantánea. Pero el proceso es que a partir que nacemos de nuevo, tenemos que pensar diferente. Tenemos que hacer las cosas diferentes, mejores. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, inclusive nuestras emociones tienen que ser controladas por el Espíritu Santo.
y se perfeccionará. Esta alma se va a perfeccionar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo o hasta que partamos con Él, ¿verdad? Hasta que estemos en la presencia de Él. Entonces, en el proceso de la santificación, Dios ha provisto medios ha provisto. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, 5 tenemos aquí. Uno, oiga bien, en el proceso de la santificación, Dios ha provisto medios. ¿Cuáles son estos medios? 1, la renovación de nuestra mente por medio de la palabra. 2, la fe en la palabra. Hay que tener fe en lo que está escrito, creer y confesarlo. 3, caminar y andar en el Espíritu, no en las obras de la carne, según Gálatas 5:22. Y 4, apartarnos del pecado. Debemos de apartarnos del pecado. Recuerde usted, como nacido de nuevo, como hijo de Dios, ya no tiene que practicar el pecado. Y por último, porque somos apartados a ser santos, según Romanos 1:7 y 1 de Tesalonicenses 4:7 y 8. También lo encontramos en Romanos 12:14. Entonces, la santificación no es una vida perfecta, que jamás va a pecar. No. En cualquier momento usted y yo podemos pecar, inclusive con un pensamiento, una mala mirada, por un pecado de omisión. ¿Qué es el pecado de omisión? Son todas aquellas acciones que usted o yo cometemos, que hacemos y es pecado sin saber que es pecado. Bueno, sino que tenemos que tener una vida que nos pide practicar sin el pecado. La santificación no es una vida perfecta que jamás peca, sino la santificación es una vida que no vive practicando ya el pecado, sino practica el bien. Usted tiene que practicar el bien. Cuando usted está practicando el bien, ya miramos entonces que ya es un medio que Dios ha provisto y que usted lo está practicando. Cuando una persona nace de nuevo, pero vive en pecado, esa persona lamentablemente no va a ser salva, porque tiene que haber cambios en su vida. No es decir únicamente yo acepto a Cristo, pero sigue haciendo lo mismo, sigue en su antigua naturaleza, en su antigua forma de pensar, de hablar, de caminar, de actuar y de hacer las cosas, y no hay ningún cambio en esa persona. Lamentablemente, esta persona no ha nacido de nuevo y como consecuencia va a ser salva. Ahora, presentamos nuestro cuerpo como sacrificio santo, sujetos a la voluntad de Dios. Tenemos que presentar este cuerpo como un sacrificio vivo y santo. ¿Qué es lo que quiere decir que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio? Es cuando el cuerpo desea pecar y usted, a través de la renovación de la mente y su espíritu, le dicen no, porque están apegadas a la palabra de Dios. Su espíritu y su mente están apegadas a la palabra de Dios. Entonces usted le tiene que decir a su cuerpo no, porque es pecado. Muy bien. Con este punto hemos visto la definición de la santificación cuando es un proceso. Ahora vamos a ver el punto número 5 de 7. Ya vamos avanzando, no se preocupe. Vamos a retroalimentar un poquito. El punto número 1, vimos la definición de lo que es santidad. En el punto número 2 vimos la definición de lo que es santificación. En el punto 3, ¿por qué es instantánea la santificación? En el punto 4, ¿por qué cuando la santificación es un proceso? Y ahorita vamos a ver los beneficios de la santificación. ¿Qué beneficios tenemos de la santificación al ser nosotros apartados, santos para el Señor, para el servicio de Dios? Bueno, miremos algunos ejemplos. Miremos, 1, seremos glorificados, ¿verdad? Según Romanos 8:17,
¿verdad? Otro beneficio de la santificación es que seremos glorificados. Busquemos Romanos 8:17, por favor. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Excelente. Mire, apunte la cita, por favor, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí, padecemos juntamente con Él, porque juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta estos pasajes. Recuerde que todo lo que nosotros estudiemos respecto a lo que es teología y respecto a la palabra de Dios tiene que estar amparada en lo que dice el Logos, en lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, entonces seremos glorificados según Romanos 8:17, ¿verdad? 2, no caeremos jamás. O sea, no caeremos jamás porque dice la palabra del Señor, no he visto justo desamparado, ¿verdad? Y se nos otorga amplia y generosa entrada a la entrada del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. 3, somos guiados por el Espíritu Santo, según Romanos 8:14. Y 4, el Salmo capítulo 1 nos describe de la persona que anda en santificación. ¿Verdad? Se lo voy a parafrasear. En el Salmo capítulo 1 nos describe la persona que se santifica a través de la palabra, de no andar en consejo de malos, no andar en camino de pecadores, no en sentarse en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También tenemos otro beneficio. Jesús intercede por nosotros que somos los santos. Hebreos 7:24 y 25. Apúntenlo. Jesús intercede por nosotros. Según Hebreos 7:24 y 25. Jesús siempre está intercediendo por usted y por mí, ¿verdad? Otro punto de los beneficios de la santificación es que tenemos una herencia. Tenemos una herencia según Efesios 1:18 y Colosenses 1:12. Otro punto beneficio es que recibimos revelación directa del Espíritu Santo, según Colosenses 1:26. Apunte la cita. Y otro beneficio es que sus oraciones están delante del trono de Dios, según Apocalipsis 5:8. Y por último, seremos galardonados. Dios, mire, vamos a recibir regalos de parte de Dios, según Apocalipsis 11:18. Entonces, los beneficios de la santificación tienen muchos. Hay muchos beneficios. Yo solamente le he mencionado unos así, una pincelada a estos, porque no hemos profundizado, pero yo le dejé la cita para que usted lo busque en casa. Entonces, es necesario que nosotros estemos santificados al servicio de Dios. Entonces, recapitulando, en el punto 1 vimos la definición de lo que es santidad. En el punto 2, lo que es santificación. En el punto 3, por qué es instantánea la santificación. En el punto 4, la santificación es un proceso. Y ahorita acabamos de ver los beneficios de la santificación. Ahora en el punto 6 vamos a ver requisitos para la santificación. Hay requisitos para la santificación y no son muchos los requisitos, son tres requisitos indispensables para la santificación. 1, nacer de nuevo. 2, renovar nuestra mente. Y 3, andar en el Espíritu. Bueno, ¿qué es nacer de nuevo? Usted ya tiene un curso. Nacer de nuevo es cuando usted acepta, habla, declara,
confiesa con su boca que Jesús es su Señor, cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos y lo está confesando con su boca, ¿verdad? Eso es el nuevo nacimiento, pero usted ya miró un curso del nuevo nacimiento, ¿verdad? No hay otro quien nos pueda salvar. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso fue lo que dijo Jesús. Muy bien. Ahí están los 7 yo soy. Ojo, ahí están los 7 yo soy. Usted puede investigar en su casa los 7 yo soy. Lo hace en su casa, lo imprime en un internet, los 7 yo soy, y lo imprime, le toma una foto y me la manda. Esta es su tarea de este curso de santificación. Los 7 yo soy de Jesús. Va a un internet, lo imprime, los 7 yo soy de Jesús, y vamos. Bueno, el punto número 2 es renovar nuestra mente. Romanos 12:2. Aquí nos aclara que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Voy a leer Romanos 12:2. Dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Qué bonito. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Efesios 4, 22 y 24, también usted lo puede ver. Entonces, la renovación de la mente es cambiar la vieja manera de pensar. Ya no va a pensar como usted pensaba antes. Ahora que usted está en Cristo, usted va a pensar de una manera diferente. Usted va a pensar bien, despojándonos de ese viejo hombre. Dice que el hombre exterior se va deteriorando poco a poco, pero el hombre interior se va renovando día a día, ¿verdad? Para conocer la perfecta y agradable, perfecta voluntad de Dios. Tomemos muy en cuenta estos 3 puntos. Si usted consiguiera el libro El pensar bien y mal, este libro es maravilloso para ver qué es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y por último lo que resultamos haciendo. Entonces, si pensamos mal, vamos a sentir mal, vamos a hablar mal y vamos a actuar mal. Pero si pensamos bien, vamos a sentir bien, vamos a hablar bien y nuestro actuar va a ser bien. Entonces, esto es la renovación de nuestra mente. Va a sustituir uno por uno, de uno a uno. O sea, sustituir un mal pensamiento por uno bueno, o de uno a muchos. Sustituir con una sola palabra de Dios muchos pensamientos malos. Con uno usted puede sustituir a muchos. Mire, debemos de tener una manera de pensar, y ella es de pensar la manera como Dios piensa de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. La manera, así como Dios piensa de nosotros, así debemos de pensar nosotros. Mire, ¿qué piensa Dios de nosotros? Eso es lo que nosotros debemos de pensar de nosotros mismos. Dios piensa de nosotros que somos sus hijos. Entonces usted piense que somos hijos, ¿verdad? Dios piensa de nosotros que Él nos quiere prosperar en abundancia. Entonces usted piense que usted es prosperado abundantemente. Esa es la manera de pensar de Dios. Y esto es lo que usted debe de activar en su alma, en su mente, en la renovación de la mente. Tenemos un curso de renovación de la mente. Ya en el curso número 14 usted va a mirar renovación de la mente. Entonces, la renovación de la mente, usted juega un papel muy importante porque ahí actuamos según lo que pensamos. Recuerde, actuamos según lo que pensamos. Pensamientos, sentimientos y por último hechos. Bueno,
Ya vimos el primero, que es el nuevo nacimiento. Y 2, ya vimos que es renovación de la mente. Y 3, andar en el Espíritu. En Gálatas 5:16 menciona el fruto del Espíritu, que es el amor, y sus 8 características, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre, fe. Entonces hace que este fruto tenemos que manifestar el fruto del Espíritu Santo, tenemos que manifestar el amor y tenemos que manifestarlo hacia a las personas que nos rodean. Porque la misma palabra dice que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, según Romanos 8:1. Mire, Romanos capítulo 6 dice que podemos vivir en santidad. En Romanos 6:4 dice que nuestro viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo. Ese viejo hombre ya no tiene que estar presente en nosotros, es el hombre carnal, porque en el momento que aceptamos a Cristo y es renovada nuestra mente, nuestra alma, tenemos que andar en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que nuestro viejo hombre fue crucificado también juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Ya no vamos a actuar como el viejo hombre, sino vamos a actuar como espirituales. Porque nosotros somos una nueva especie, eso lo dice Tesalonicenses, ¿verdad? Somos un nuevo ser. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En Romanos 6:11 también nos dice que tenemos que estar muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, y debemos presentar nuestros miembros para santificación, para servir a la justicia de Dios. Eso es lo que nos dice Romanos 6:11. Ahora Romanos capítulo 8 nos brinda un cuadro de la importancia que radica en dejar que el Espíritu nos gobierne. Ahí usted puede leer en su casa Romanos capítulo 8, y usted puede estudiarlo tranquilamente en casa, que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando somos gobernados a través del Espíritu Santo, pues ya no somos aquella persona carnal, sino somos transformados, somos renovados y pensamos como Dios piensa, pensamos espiritualmente. Así también debemos, así como Dios piensa de nuestro prójimo, así también nosotros tenemos que pensar de los demás, ¿verdad? Y por último, para finalizar, el número 7, voy a recapitular. Punto número 1, definición de lo que es santidad. 2, la definición de lo que es santificación. El punto número 3, por qué es instantánea la santificación. El 4, la santificación es un proceso. 5, vimos los beneficios de la santificación. 6, acabamos de ver los requisitos para la santificación, que son 3, ¿verdad? ¿Ves? Muy bien, nacer de nuevo. 2, renovar nuestra alma. Y 3, andar en el Espíritu. Muy bien. Por último, vamos a aclarar cualquier prejuicio. Prejuicio es relativo relativo al tema, son legalismos, doctrina de hombres. Primero aclaremos qué es un prejuicio. Si usted va al diccionario, usted va a encontrar que es un prejuicio, que dice que es juzgar de las cosas antes del tiempo oportuno o sin tener de ellas cabal conocimiento. Entonces ahorita vamos a aclarar cualquier prejuicio relativo a este tema, que es la santificación. ¿Sí? Bueno. No vamos a sacar ninguna conclusión sin antes tener conocimiento completo o total de lo que es santificación, porque la santificación es muy amplia, ¿verdad? Entonces no tenemos que sacar un prejuicio. Como cristianos debemos de concluir todas las cosas según a la palabra de Dios y no especular de nada. Recuerde, nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una comunión con Dios. En otras palabras, no prejuzgar es no dar por hecho
eh, una situación sin bases bíblicas, ¿verdad? Ejemplos de prejuicios en la Biblia. Vamos a ver algunos. Vamos a ver uno de los prejuicios más comunes del mundo religioso con respecto a la santidad es el legalismo. El legalismo a una serie de normas y reglas. Ellos andan sacando prejuicios, legalismos, normas y reglas. Se basan a eso y no buscan el contexto. Solo buscan un texto para sacar un pretexto. Otro prejuicio es que algunos círculos, aún evangélicos, han caído en prejuicios en relación a la santidad. Se juzga que una persona es o no santa en base a su apariencia externa, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, no se debe juzgar a una persona en base a su apariencia externa. La apariencia externa no tiene nada que ver con la santificación, porque puede ser un obrero, puede ser un albañil, puede ser un conserje, puede ser cualquier oficio y usted no está por dentro, ¿verdad? Entonces no juzguemos la apariencia externa. Entonces la santidad no es una apariencia, sino es una posición. Y esa posición lo pone a usted delante de Dios ya sin sentimiento de culpa y sin inferioridad delante de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la apariencia externa? Es uno de los prejuicios, recuérdelo, la apariencia externa es uno de los prejuicios. Otro prejuicio que encontramos es yo tengo que mantenerme haciendo obras. Este prejuicio está mal, porque es un prejuicio que dice yo tengo que mantenerme haciendo obras de santidad para que mi Padre me quiera más. Y recuerde, Dios nos quiere a todos por igual. Él no tiene favoritismos, Él siempre nos ama igual. No es que nosotros hagamos obras para que tengamos un grado de santidad más alto de otro, no. Nosotros vamos a tener un grado de santidad más alto al momento que nosotros decidamos apartarnos para el servicio de Dios. Eso sí, pero es voluntario. No es por obras, es voluntario. Las obras de nuestras justicias, dice que son como trapos de inmundicia. Nosotros hacemos obras como consecuencia que ya somos hijos de Dios. Hacemos buenas obras, pero como consecuencia de haber nacido de nuevo y ser hijo de Dios. No depende de lo que hacemos, sino de lo que somos. ¿Y qué somos? Somos hijos. Entonces, hacer santidad no es hacer buenas obras, ¿verdad? Recuerde eso, santidad no es hacer buenas obras. Buenas obras es el resultado de que ya somos hijos. Ese es el resultado, que somos hijos. Otro prejuicio eh, y este es el último ejemplo que le voy a dejar, muy fuerte que se mueve entre los cristianos, es el de querer agradar a Dios en nuestro propio esfuerzo. Se lo voy a repetir. Otro prejuicio muy fuerte que se mueve entre los cristianos es el querer agradar a Dios, pero en nuestro propio esfuerzo. Y cuando nosotros queremos agradar a Dios por nuestro propio esfuerzo, entonces estamos cayendo otra vez en nuestras justicias, en nuestras propias justicias. Y ya vimos lo que dice la Biblia acerca de nuestras justicias. Son como esos trapitos de inmundicia. Muy bien, es por ello que Jesús, a través de solamente de Él ya proveyó una posición legal para que podamos agradar a Dios, ¿verdad? La cual es la santificación. ¿Y qué es santificación? Santificación
para nosotros es consagrarnos, dedicarnos y mantenernos cada día santos delante de la presencia de Dios. Santificación es ser separado, implicando en el sentido moral y espiritual. Sí, muy bien. Entonces, uno de los beneficios de la santificación es que somos guiados por el Espíritu Santo. Recuerde eso, ¿verdad? Y recuerde la aplicación personal de este curso. ¿Qué podríamos decir? Lo que Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario es gratis. Todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es gratis. Recuerde que todo lo que ganamos a través de la muerte de Jesús, ganamos redención, justificación, santificación, salud, prosperidad, promesas, posiciones, dones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo seguir dándole los beneficios, ¿verdad? Entonces, es muy bueno practicar la santificación. Recuerde, usted como hijo de Dios, nacido de nuevo, usted que está sirviendo ahí en la iglesia, usted que está yendo a la iglesia, usted tiene que practicar la santificación día con día. Usted tiene que apartarse de la carne, apartarse del pecado para ser santo, para que Dios lo mire santo. Y recuerde, esto es gratis, no es por obras, sino que es por voluntad propia que nosotros tenemos que santificarnos, tenemos que apartarnos para la obra de Dios. Tenemos que santificarnos para que el poder de Dios se manifieste en nosotros y que a través de nosotros podamos manifestar ese poder a otras personas que van a ser beneficiadas a través de la manifestación del Espíritu, porque nosotros solamente somos un canal. Entonces, queridos hermanos, los invito a que practiquemos la santificación día a día, que es apartarnos para el servicio de Dios. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos en el siguiente curso, que es liderazgo. Es el número 13. No, perdón, es autoridad del creyente. Y en el 14 usted va a ver renovación de la mente, ¿verdad? Entonces, recuerde lo que yo dejé en la investigación de internet, los 7 yo soy, para que tenga su punteo correspondiente. Le deseo que la paz de Dios quede en sus hogares, en cada uno de ustedes, con cada uno de sus miembros, de sus familiares, y que reciba mucha bendición de parte de Dios en estos tiempos difíciles. Que la paz de Dios quede con ustedes. Bendiciones. Buen día.